Como viene sucediendo hace ya varios años, otra vez la ciudadanía, o al menos una parte considerable de ella, deberá someterse a la disyuntiva de votar por el mal menor, o sea, por un candidato o candidata que detenga la llegada al poder de la derecha. Sucedió en enero del año 2000, cuando la alternativa de colocar nuevamente a un socialista en el poder concitó la adhesión de miles de izquierdistas que terminaron votando por Ricardo Lagos y así evitaron que Lavín llegara al poder. Luego, en enero del año 2006, Michelle Bachelet capturó la mayoría necesaria para alzarse con la victoria y ser electa como la primera mujer presidenta del país. Dejó en el camino a Sebastián Piñera. En enero de 2010, Piñera derrotó a Frei Ruiz Tagle. Ni todos los esfuerzos efectuados por la concertación de partidos por la democracia y el rol activo jugado por una fracción del PS cuyo emblema sin duda lo encarnó Camilo Escalona, pudieron evitarlo. Era tan malo el candidato y tan neoliberal que nadie se compró el cuento de que había que parar a la derecha cuando el propio Frei la representaba. Piñera se convirtió por primera vez en presidente. En las elecciones siguientes, el 15 de diciembre del año 2013, en segunda vuelta, Michelle Bachelet superó por amplio margen a Evelyn Matei. Logró más del 62,16% de los votos y se convirtió por segunda vez en presidenta de la República. El cuco de la derecha logró sus efectos. 4 años después, un 17 de diciembre de 2017, en segunda vuelta, Piñera derrotó a Alejandro Guillermo y por segunda vez fue presidente de la República. Posteriormente, en segunda vuelta, un domingo 19 de diciembre del año 2021, Gabriel Boric, después de ganar las primarias a Daniel Jadwe, se convirtió en el candidato de las fuerzas progresistas, derrotando al candidato de extrema derecha José Antonio Kast por más de 900.000 votos. El fenómeno electoral chileno es bastante peculiar. Una inmensa mayoría cae rendida al discurso del miedo. Tanto la derecha como la izquierda acentúan en sus relatos el supuesto caos que llegaría de ser elegido tal o cual candidato. Es la reproducción instalada por Pinochet hace más de 35 años y que cobra vigencia cada vez que se trata de contiendas electorales. El fantasma del comunismo versus el fantasma del fascismo como herramientas de propaganda dan resultados. Instalan el temor en la población de un futuro incierto. Y los temas relevantes no se abordan. La lucha por instalar programas, contenidos y ganarse adeptos sobre la base del razonamiento y la convicción ha dejado de ser el motivo de las competencias electorales. La falacia es que en los últimos años la derecha formal ha gobernado en 2 ocasiones, pero las políticas que promueve la derecha, que son al mismo tiempo coherentes y funcionales al modelo económico y social instalado en Chile hace ya más de 4 décadas, permanecen intactas. Ante cualquier asomo de un cambio estructural, se abalanzan sobre quien lo formule, todos al unísono, militantes de partidos de derecha, de centro y de izquierda. La hegemonía al interior de los partidos que han logrado aquellas concepciones monetaristas es de tal nivel que en Chile hablar de comunismo y fascismo es solo retórica funcional para que siga finalmente gobernando el Partido del Orden. En efecto, el actual gobierno llegó al poder con un programa reformista. Quizá su propuesta más avanzada de carácter estructural era el cambio del sistema previsional, fin de la capitalización individual por un sistema solidario. Una parte considerable de la población fue capturada por la sutileza de no permitir la llegada al poder de quien representaba en ese entonces al fascismo, como se le llamó. Aunque su programa rimbombante, salvo matices, no era tan distinto al programa con el que han gobernado los últimos mandatarios en nuestro país. Al final, muchos votaron contra Kast, lo que le permitió en esa ocasión alzarse con el poder a Gabriel Boric. Nada de cambios estructurales durante su mandato. Por el contrario, la primera conducta de felonía al programa con el que se alzó con el poder fue la designación en la cartera de Hacienda de un monetarista neoliberal, de tomo y lomo, como Mario Marcel. De ahí en adelante no se necesitaba ser experto para saber que aquellos que viven y sueñan con el equilibrio de las finanzas públicas harían todo para evitar cualquier exceso en gastos y al mismo tiempo evitar modificar en lo más mínimo el flujo permanente de los recursos obtenidos de los salarios que se destinan sagradamente todos los meses al mercado de capitales. Las AFP no se tocan. Esa fue la sentencia definitiva de Mario Marcel
en representación de las compañías de seguro con las que se reunió en secreto, no una, sino más de 5 veces en el exterior para discutir las mejores estrategias que le dieran continuidad al sistema fracasado para las personas, pero tremendamente exitoso para el gran capital. Entonces, aparar la derecha se ha convertido en un sofisma, del cual obtienen réditos los que siempre están encaramados al poder, que por supuesto no son los millones de hombres y mujeres que viven de su trabajo. Los que gobiernan mal, los que no cumplen sus promesas, los que traicionan las ilusiones de las mayorías, son los únicos responsables de que la derecha crezca como ha crecido en otras latitudes. Pretender repetir la monserga del mal menor sin que nadie les exija un balance a los responsables que pavimentan el camino a la derecha es inaceptable. Mucho más grave es que se pretenda ser responsable del crecimiento de la derecha al pueblo sencillo y corriente que jamás ha sido escuchado. La hora presente agota los plazos. Un pueblo que vive eternamente prisionero del chantaje del mal menor, lo único que logra es consolidar el modelo de despojos instalado en Chile hace más de 4 décadas. Ha llegado la hora de ponerse firmes y reasignarle a la política una dosis muy alta de coherencia y de ética. Así, la política adquirirá el valor que se merece y la demagogia, herramienta de la mayoría de los actuales políticos profesionales, desaparecerá definitivamente. A ponerse las pilas, entonces. Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a la 7ª temporada de Debate Social. Soy Luis Mesina y esta es la edición número 286 de nuestro programa Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en @canal.social. Les pedimos que se suscriban al canal y nos compartan en sus redes sociales. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a la periodista Ana Muga Sáez en la dirección, Javier Márquez en difusión y redes, a Patricio Núñez en los controles y a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. Bueno, comentarles brevemente que la ola de rechazo internacional que se ha producido contra el ataque de Israel, particularmente el gobierno genocida de Netanyahu a población hambrienta, más de 700 personas murieron haciendo fila para poder conseguir o acceder parte de la alimentación, ya no tiene nombre. La Iglesia de la Sagrada Familia, último templo católico activo en Gaza y refugio de decenas de desplazados por la guerra, fue alcanzada ayer por un bombardeo israelí. Es decir, no solamente se bombardean, se eliminan físicamente a niños, hombres, mujeres, ancianos que profesan y que son parte de la cultura musulmana, sino que también se está agrediendo y asesinando a católicos. El ataque dejó al menos 3 muertos y algunos heridos, entre ellos el párroco argentino Gabriel Romanelli. Benjamín Netanyahu reconoció que fue un error luego de que Donald Trump le pidiera explicaciones. Bueno, ya se ha hecho costumbre, errores y mueren cientos de personas. Se me ha pedido que dé lectura una carta abierta a los rectores de las universidades de Gaza y bueno, vamos a cumplir con esa palabra, particularmente tratándose de este programa en una radio, como una radio pública, Universidad de Chile. 3 universidades públicas. Ayman Sob, rector de la Universidad Al-Aqsa, Omar Milad, rector de la Universidad de Al-Azhar, y Asad Assad, rector de la Universidad Islámica de Gaza, publicaron una carta abierta para denunciar la situación en su territorio y asegurar: puede que nuestros campus hayan sido arrasados, pero nuestras universidades siguen existiendo. Nosotros, los rectores de las 3 universidades sin ánimo de lucro de Gaza, la universidad que ya mencioné, que representamos conjuntamente a la inmensa mayoría de los estudiantes y profesores de Gaza, emitimos esta declaración unificada a la comunidad académica internacional en un momento de devastación sin precedentes en la educación superior en Gaza y que espera la solidaridad del pueblo a nivel internacional. La actual guerra genocida de Israel ha provocado un intenso, sistemático y deliberado estrategia de eliminar nuestras universidades, su infraestructura, su profesorado y sus estudiantes.
Esta destrucción no es colateral, sino que forma parte de un esfuerzo dirigido a erradicar los cimientos de la educación superior en Gaza, cimientos que durante mucho tiempo han sido los pilares de resistencia, esperanza y libertad intelectual. Bueno, pocas palabras ahí para expresar el rechazo a esta práctica. Bueno, y continuando con uno de los formatos de nuestro programa, dar cobertura a aquellos que no tienen cobertura en nuestro país, particularmente a los trabajadores de Chile. Un solo dato que creo que es alentador para quienes escuchan nuestro programa, que sea un fenómeno contradictorio, que sería bueno quizás abrir el debate. En el periodo de la dictadura, los sindicatos tenían más cobertura periodística de la que tienen hoy día, para que se piense. Y teníamos muchos más medios escritos, radio chilena, radio cooperativa, etcétera. Y muchos medios escritos, revistas, análisis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, análisis y otras revistas más. Bueno, y por eso mismo queremos comentar que Accenture Chile Asesoría, Sindicato Minero Accenture en huelga, y Servicios Limitada es una empresa multinacional con más de 790.000 trabajadores, con presencia en 120 países y unos 9.000 clientes, entre ellos las mineras Escondida y Spence. En Chile tiene 1.400 trabajadores y en el caso del sindicato minero Accenture, la empresa desde el inicio de la negociación no quiso dialogar. Accenture presta servicio a BHP en la faena de las minas mencionadas. Bueno, desde aquí mandamos un fuerte saludo a los trabajadores en su 7º día de huelga. Vamos a un pequeño corte musical con el tema del poeta y músico Mauricio Redolés, que después de la pausa va a estar aquí conversando con nosotros, titulado Nada. Volvemos entonces con Mauricio Redolés, trae el corte musical. Retornamos al espacio del Gobierno de Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube por @canal.social. Bueno, hoy estamos junto a un reconocido músico y poeta chileno, Mauricio Redolés. Tenemos el honor, el orgullo de tenerlo en nuestro programa. Hace mucho tiempo que queríamos tener a Mauricio acá, quien este año está cumpliendo 50 años de carrera con una importante obra musical que comprende 12 o 13, tenemos duda ahí de cuántos álbumes son, donde destacan los discos como Bello Barrio, Química, de la lucha de clases, ¿Quién mató a Gaete? Este último seleccionado entre los 50 discos más importantes de la música chilena por la revista Rolling Stone. Entre muchos otros reconocimientos recibió el premio Altazor los años 2009 y 2014 y el año 2022 recibió el premio a la música nacional Presidente de la República en la categoría de música popular. Bueno, bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? Aquí estamos muy bien, muchas gracias. Gracias, el honor es para mí en realidad asistir a este programa, estar con ustedes, porque me parece que aquí se habla seriamente, ¿no? Ante tanta farándula de la política, que ya no se sabe lo que es política, lo que es farándula. Eso se intenta, que sean conversaciones serias. Bueno, entremos en materia, tú sabes que el tiempo es oro aquí en la radio. Démosle. Vamos a comenzar esta conversación yendo a los inicios, porque para nuestro público, nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, es importante conocer la figura de Mauricio. Que según supimos, tu inicio de la carrera fue en la cárcel de Valparaíso en 1975, antes de salir al exilio. Cuéntanos brevemente cómo se inició tu trabajo artístico en esas condiciones muy críticas. Claro, bueno, yo la verdad es que había aprendido a tocar la guitarra más o menos en el año antes del golpe, el 72. Y el 73 caí preso. Y así que en la cárcel me conseguí una guitarra y le daba, porque había aprendido a tocar algunas canciones. Había un compañero muy buena onda, Álvaro Vidal, copero socialista, y él era un muy buen guitarrista y me prestaba la guitarra, su guitarra. Y un día del año 75, el compañero encargado de la Jota en la cárcel me dice: oye, vamos a celebrar el 1 de mayo y nos gustaría que cantara unas canciones. Yo nunca había cantado en público, excepto ante tal vez mi mamá, alguna tía en la casa,
y también algunos compañeros en la universidad, 2 o 3 compañeros, y posteriormente en la celda, ¿no? En la celda me escuchaban 2 o 3 personas. Entonces, pero nunca había cantado ante más de 3 o 4 personas. Mira. Y nos juntamos ahí en una celda bastante chica, pero estaba llena porque se ocuparon los camarotes como galerías, se subió gente a los camarotes, habían 3 pisos de camarotes. Al final había como 40 personas dentro de la celda y yo canté 3 canciones, Los Momentos de Eduardo Gatti, Qué pena siente el alma, recopilado por Violeta Parra, y Nuestro México, febrero 23, de Margarito Lozano, un compositor mexicano, y una canción de la Aún no tenías Revolución Mexicana. tus composiciones propias. Eras muy joven también ahí. Mira, yo ya había empezado a hacer canciones, tenía algunos bocetos por ahí, tal vez una que otra que la había terminado, pero no me atrevía a cantarla. Y nunca las registré tampoco en términos de haberlas guardado en un cassette. En aquella época, años 72, Claro. 73, los cassettes recién estaban llegando a Chile. Eras muy joven, tú tenías 20 años, 21 años, una cosa así, cuando saliste al exilio. En 22, sí. 22. 22. Caí a los 20 y salí a los 22 de la cárcel. Y te fuiste como casi como ya como artista, a partir de ahí. ¿Cómo fue allá? Bueno, fue? a mí me apasionaba y me apasiona la música, el arte en general, la literatura. Entonces, cuando llegué allá a Inglaterra, ocurrió que elegí irme a vivir a Birmingham porque me habían contado que ahí se necesitaba mucha agitación para la solidaridad. Llegué a Birmingham y me presentaron una compañera del Partido Comunista Británico, y esta señora, que era una anciana, me dijo, mira, tenemos un grupo de compañeros que son muy solidarios con Chile, que tienen un club folclórico. Yeah. Ah, le dije, yo canto, toco la guitarra. Ah, pero tú cantas, me dijo, entonces anda a presentarte allá. Y me presenté ahí en ese club folclórico ante una audiencia de gringos que no entendían una sola palabra en castellano, muy solidarios. Claro. Y empecé a desarrollar ahí un repertorio donde explicaba yo las canciones, Duerme, duerme, negrito, Qué dirá el Santo Padre, Guantanamera, La Bamba, no sé, un repertorio bien variado. Claro. Ahí partió todo. A veces con un compañero del MAPU Trabajadores, Marguitas, que de repente optó por irse a Escocia, dentro de la isla británica, y ahí quedé solo, porque ya tuve que quedarme solo. Y ahí formé grupos después, sobre todo para agitar la solidaridad con Chile. Perdón, un solo paréntesis, que muchos quizás no sepan que tú, cuando caíste detenido, estudiabas Derecho en la Universidad de Valparaíso. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a otra cosa que no...? Antes Y sociología, entiendo que también estudiaste en sociología Inglaterra. en Londres, sí. Te atrajo más el arte, las letras. Sí, mira, la verdad es que siempre he estado ligado de una forma u otra a la literatura y a la música. Si bien yo no me considero músico, creo que soy un entrometido en el mundo de la música. Trabajo con muy buenos músicos que tienen mucha paciencia conmigo, además, porque yo soy un músico en estado salvaje. Entonces tienen que seguirme, ¿no?, en mi locura. Tuve un ataque cerebrovascular hace 9 años, por lo tanto quedé imposibilitado de seguir tocando la guitarra, porque quedé con el brazo izquierdo medio dañado, con todo el lado izquierdo. Bueno, la izquierda, siempre la izquierda con problemas. Horrible. El país con una izquierda mala, yo con el lado izquierdo malo también. Claro. Y la derecha, mira, me manejo pero perfecto. Estabas en sintonía con nuestro país. Sí, en sintonía con el país. Y siempre, de alguna forma, he estado cerca siempre también de las ciencias sociales, de la historia, de la sociología, de la antropología, de la economía. Son temas que me interesan mucho. Sobre todo en un país, oye, que con excepciones, no somos muy dados nosotros a reflexionar, a pensar. Esta es una cuestión que está muy... Hace poco murió Osvaldo Fernández, un doctor en filosofía, que fue un destacado militante del Partido Comunista. Yo lo vi un poco antes de que muriera, en Valparaíso. Y el profesor Fernández, un gramsciano de camiseta gramsciana,
me contaba que, bueno, lo tenían ahí el compañero relegado a una célula, no tenía ninguna responsabilidad, cuando con la cabeza que tenía este caballero podía haber estado en el Comité Central, en la Comisión Política, no sé, pero lo tenían en una Curioso, célula. hemos conocido a varias gente muy destacada que no fue del en el partido. último periodo se fue o lo dejan relegado así Lo a dejan una... relegado, claro. Y él contaba que cuando salió Boric en la primaria con Jadwe, él dijo, compañero, llegó el momento de detenernos a reflexionar qué ha significado esto. ¿Qué significa esto? Compañero, hay que salir a repartir panfletos por Boric, o si no vamos a perder tiempo. Y hay que salir a hacer rayados. Toma, aquí tiene un spray, el caballero tenía 85 años. Aquí tiene un spray, vamos a rayar ahí abajo en la costanera. Y me dijo, y no, ni siquiera hubo un momento de reflexión, de pensar. Eso a mí, de alguna forma u otra, me busco dónde está la gente que está pensando. Por eso lo he escuchado a ustedes, me he acercado al compañero Mesina. Siempre la necesidad de la reflexión en Chile la veo muy lejana. Sí. Claro. Bueno, mira, las letras de tus canciones, como la que escuchamos en el intermedio, yo diría que reflejan lo que le sucede a la gente de a pie, a la gente común y corriente para sobrevivir el día a día con humor, los modismos propios de los sectores populares. ¿Cómo te llega a ti, Mauricio, quería preguntarte, la inspiración, o ves que una situación cotidiana merece una canción? Tus canciones nacen como poemas y directamente como canciones. Y por eso decidimos, para nosotros era muy importante, hace tiempo queríamos que estuviese acá, porque es relevante dar a conocer el contenido de las canciones. Las canciones, al fin de cuentas, de los poetas, también son una contribución a aumentar la conciencia, a reflexionar respecto a lo que pasa. ¿Cómo te inspiras? Sí, mira, antes de tratar de responder, decir algo que me parece muy interesante lo que está diciendo en términos de la función del arte en el desarrollo de la conciencia de la gente, de la conciencia política, social. Yo, sin saber leer ni escribir, fui a ver una obra de Bertolt Brecht en el Teatro Nacional. Había un director que había sido discípulo de Bertolt Brecht, no recuerdo el nombre, y vino a montar acá con el Teatro Nacional Chileno El señor Puntila y su criado Mati, de Bertolt Brecht. Yo tenía 16 años, fui, y de esa función, en donde no aparece nunca la palabra socialismo ni comunismo, yo creo que salí un comunista furibundo. Después de ver esa obra. Bertolt Brecht. Claro, o sea, vi, sí, como que hubo una radiografía de nuestros problemas, de los problemas sociales, del arribismo, del clasismo, de los desclasados, del viejo... Que el señor Puntila, si ustedes recuerdan la obra o la ven o la leen, es un verdadero Trump, es un verdadero Piñera. El macho patriarcal, claro, que todo lo quiere traducir en dinero. Y estamos rodeados, y despojar, claro, a quien se le acerque, lo despoja de inmediato. Entonces, yo por el arte llegué a la política, de alguna manera, y a su vez, porque además habían compañeros del Liceo Munati que eran muy de derecha y salieron reclamando, ¿por qué nos hacen ver esta obra que es puro comunismo? Yo dije, si esto es comunismo, yo quiero el comunismo. Ahí me cayó la chaucha. Claro. Entonces, yo he visto luego la influencia de la nueva canción chilena, la cantata Santa María de Iquique, en donde yo encuentro que de alguna forma u otra el arte cumple también una función, el arte nuestro, el arte de la izquierda, el arte revolucionario, el arte de la denuncia, cumple una función de exorcismo que es muy importante para sanar las heridas. Porque hablar de estos problemas, hablar de las matanzas, nos hace de alguna manera enfrentarla, verla, no mantenerla en un nudo de la garganta, ¿no? Y agregarle a las letras el humor que eso también claro, genera, o sea, decir, me imagino, porque estas canciones se escuchaban bajo dictadura, y claro, ahí era como quitarle esta cosa grave, quizás, ¿no? Sí, de dramatismo, claro, mucho drama. Claro, sí, o sea, hay que salir nomás. Claro, la verdad es que en las cárceles, en los campos de concentración donde yo estuve, los centros de tortura incluso, en el Silva Tú la pasaste Palma, súper mal, según lo que... Sí, en todos esos lugares. Había mucho humor de parte nuestra.
es paradójico, era una forma de resistir. Era la manera de resistir, la manera de hacer más habitable esos lugares. Entonces, nunca faltaba la talla, hoy hasta en los momentos más complicados surgía el grito. En la tortura, fíjate, yo me acuerdo que había un compañero que le decían el Popeye, era igual a Popeye, era chico, bajo, era marino, y lo habían pillado con un revólver. Entonces, y en la tortura le estaban pegando y le dicen, ya, ¿y el revólver de dónde lo sacaste? Lo encontré botado en una quebrada. Ya, ¿y qué más encontraste? Pero si estas cosas se encuentran botadas de a una, ¿no? No podían parar de reír, pero le pegaban más todavía para sacarse la raya. Estas cuestiones se encuentran botadas de a una. ¿Cómo iba a encontrar unas cuatro AK al lado del revólver? Claro. ¿De dónde? Está buena. Claro. Y nosotros nos reíamos mucho con ese tipo de respuestas de los compañeros, que eran absolutamente trágicos, porque como en medio de la tortura, otro compañero de apellido Papalich, que creo que era un milista de Valparaíso, arquitecto, y se fue a Bélgica, tengo entendido. Y Papalich, que tenía mucho sentido de humor, le dio risa la tortura en un momento porque le preguntan, ¿qué es el MIR? Y él en medio del miedo y de la tortura dice, una organización política, señor. Y le dio risa porque estaba dando una respuesta que era absolutamente obvia. Claro. ¿Qué iba a hacer el MIR? La palabra paz en ruso es MIR, por ejemplo, podía haber dicho. Claro. Habría sido peor. ¿Qué pasó? Porque a ti te extraditaron por 10 años y por eso volviste. El exilio significaron 10 años en Inglaterra. Y me exiliaron, no me extraditaron. Claro, hasta perdón. Y volviste a los 10 años así, no hubo intenciones de quedarte, de alargar un poco, te volviste enseguida. ¿Cómo fue el retorno, digamos, justo en el 85, que fue un año también? Sí, está había en mucha medio efervescencia, claro. Había crisis económica, represión, había de todo acá. ¿Cómo fue ese retorno? Bueno, yo estuve impedido de retornar durante 8 años o 9 años más o menos. Cuando yo cumplí los 5 años de exilio, de extrañamiento. Extrañamiento, esa era la palabra, claro. La pena era de extrañamiento. De extrañamiento. Claro. Cuando yo cumplí los 5 años de extrañamiento, fui a la Embajada de Chile, dije, cumplí los 5 años de extrañamiento, quiero un pasaporte, quiero volver a Chile. Me dijeron, no, usted no puede volver a Chile. ¿Pero por qué no? Si yo ya cumplí mi pena. No, está aquí en esta lista que dice el Estado Nacional, y me dieron un pasaporte con una letra L. Y esa letra L significaba que yo no podía volver, que estaba en esa lista. Y en agosto del 83, creo que fue, aparece mi nombre en una lista de personas que se les permitía volver. Se estaban publicando listas cada 2 o 3 meses. Sí. Y ahí venía mi nombre. Entonces dije, ya, llegó el momento de volver. Me demoré 1 año y algo más en volver, porque pensé, tengo que juntar plata para volver. Tengo que postular algún boleto en avión con el alto comisionado de las Naciones Unidas para retornar a mi país, a ejercer mi derecho de vivir en mi país. Y eso eran trámites que se hacían. Ah, y costo. Claro, había también programas de becas para hacer estudios en Chile. Yo era sociólogo, había estudiado sociología, soy sociólogo. Entonces había que elaborar un proyecto para presentar a una organización que podía financiar ese trabajo acá. Y además yo tenía un prurito de querer dejar, porque yo pensé que me podían matar, pero lo pensé muy fríamente, porque 2 meses antes de volver mataron a un amigo mío, lo degollaron a Manuel Guerrero Ceballos. Claro, era un tiempo difícil, muy difícil. Era un muy buen compañero, muy buen amigo. Me sorprendió cuando volví a Chile que su viuda, Juana Madera, me mostró un poema en que me mencionaba, escrito un poco antes que lo mataran, me mencionaba, así como mencionaba a 20 personas más, que eran los jóvenes que él había conocido en el exilio. Entonces decía, veo a Mauricio caminando por Londres, qué sé yo. Entonces yo pensé, tengo que volver. Entonces ahí vino gente que me dijo, oye, no vuelvas porque está muy peligrosa la cosa en Chile. Y bueno, te pueden agarrar y te matan. Claro. Uh-huh. Y yo pensé, si yo no vuelvo, no voy a volver más.
Ya. Porque me va a dar vergüenza volver cuando ya haya democracia, me va a dar vergüenza volver cuando ya no haya nada que aportar allá. Yo tengo que volver ahora o no voy a volver más. Bueno, como hasta agosto del 83 yo ya llevaba 8 años afuera, también había empezado a pensar qué voy a hacer acá, aparte de lo que ya he estado haciendo. Había estado buscando posibilidades de continuar estudios en literatura. No pertenecía al perfil del combatiente clandestino del área militar que podía volver clandestinamente a engrosar la lucha armada que se estaba empezando a desarrollar con el Frente Patriótico en Chile. Yo no tenía las condiciones y tampoco tenía el interés, debo decirlo, porque al que le gustan las armas, le gustan las armas. Claro, llegado un momento uno tiene que también tomar un arma si es necesario defenderse, obviamente, pero otra cosa es hacer carrera militar. Hice una escuela matriz y estudiar el ángulo del cañón para llegar a... Son distintas visiones de por dónde llevas tú la pelea, supuesto, digamos. Yo tengo una gran, por así decirlo, una gran admiración por gente como Roque Dalton, como mi amigo Tito Tricot, que fue un compañero de curso mío, caímos juntos presos, nos torturaron juntos, fuimos a dar al mismo hospital después de la tortura, salimos al exilio juntos, toco en la actualidad con su hijo, él es el director de mi banda. Y Tito es un hombre que se la rebuscó todo el tiempo por las de él para meterse en la cuestión armada, digamos, y lo hizo. Y yo tengo mucho respeto por eso. No era mi opción, yo estaba más metido en temas culturales y de arte, y dije, no, yo con esto tengo que volver, no tengo otra... Porque además, como dice Carlos Droguet, un escritor que yo admiro profundamente, el autor de Patas de Perro, de Eloy, de 60 muertos en la escalera, novelista que murió el año 96, quien se dedique al arte, a la literatura, en el caso de él y en el caso mío, y no hable de las condiciones miserables en las que vive nuestro pueblo, es un cobarde. Si está consciente de eso. Porque hay gente que no está consciente, o sea... Los ejemplos sobran. Y yo creo estar consciente, entonces yo quería entregar eso en Chile, que se acaba siguiendo cantando en París, yendo a Bruselas, donde me invitaban harto, yendo a Birmingham, cuando yo tenía que estar en Chile, si acá era la cosa. Por supuesto. Y se había vuelto gente que yo quería mucho, Manuela Bunster, la hija de Joan Jara, Amanda Jara, la hija de Víctor y de Joan. Se había vuelto Juan Vera, un gran dramaturgo y director de teatro. Gente de mi edad, un poco mayor, un poco menor, gente de mi generación, músicos, y estaban en Chile y estaban enfrentando todo lo que significaba. Todo lo que se enfrentó a partir del 85. Yo tengo que volver y así volví. Y retornaste al bello barrio, al barrio Yungay. Mira, el barrio Yungay no es el bello barrio. ¿No? El bello barrio es un barrio más bien metafísico. Y lo digo yo en el poema. Bethnal Green es el bello barrio y está en Londres. O hablo de un barrio en Buenos Aires. Y también del barrio Yungay. Pero no es exclusivo. El disco entonces es como más amplio. Es más metafísico que físico el bello barrio. Oye, Mauricio... Perdona, retorné ahí y de ahí me fui a vivir a otro bello barrio, donde escribí el bello barrio. Eso es otra cosa que me interesa rescatar. Yo el bello barrio lo escribí en San Joaquín, en la calle Carlos Baldovino, cerca de la feria, y ahí para mí estaba el bello barrio, de ese momento. Hablo de las panaderías que me ponen nostálgico y sureño, ahí estaba la panadería, de los kioscos donde vienen colores de grito y gozo, ahí estaban los kioscos. La verdad es que el bello barrio estaba entre eso y estaba entre Mapocho, a la altura de JJ Pérez, donde está esta bifurcación. Se la punta como de diamante, quizás. Es la punta de diamante. Ahí yo me inspiré, en esa esquina. Muy interesante muy rara, sí. Sí, y en aquella época era más rara porque ahora pasamos hace unos días. Le hicieron un edificio ahora. Hay un edificio enorme, horrible. Sí, horrible. Paseamos por ahí con mi hijo, mi hija, y yo le dije, aquí yo me inspiré para el bello barrio. Y todo esto estaba lleno de restaurantes chicos, de burlices. Hacer vida de barrio.
hacer vida barrio, que era el barrio, claro. Oye, yo quiero hacer un giro porque el tiempo avanza y respecto a tu obra literaria, contarles a nuestros auditores de tu obra literaria. Es tan contundente como tu obra musical. Por eso quiero decirlo, porque de Mauricio Redolés, algunos que lo conocen lo ubican como músico, pero no solamente músico, es un político en términos del concepto amplio, ¿no? Con mayúscula, un político, un hombre que está vinculado a la ciudad, a la polis. Disponible en plataformas como Busca Libre, donde se puede encontrar la antología poética, El estilo de mis matemáticas, Su risa que aún escuchamos, Redolés conversa con Patricio Mann, muy importante. Y otra cosa, canciones con 103 canciones de Redolés. ¿Estás preparando algún otro libro para el próximo periodo? La gente no... Estos son 3 de varias, no claro, son de muchos escritos que tiene. Sí, mira, siempre estoy pensando en libros, tal vez por mi signo astrológico, soy Géminis, soy muy disperso, entonces me cuesta terminar las cosas porque me meto muchas a la vez. Muchas tareas, sí. Y lo otro es que soy un poco supersticioso y hablar mucho de lo que uno no ha terminado y piensa terminar, le resta energía, así que prefiero... Pero se vienen un par de libros, o 3 libros. Esta antología, o sea, es una reedición, no entiendo, ¿no? Es la tercera edición. Tercera edición. Se han agotado 2 ediciones ya. Esta es la tercera edición que lo publicó Random House y que ha tenido éxito. Se han agotado los ejemplares. Otra cosa lo publiqué yo, en un cancionero con 103 canciones. Claro. Con acorde, leí que tenía de guitarra, claro. Tipo La Bicicleta. Tipo La Bicicleta, El Musiquero, El Ritmo, Rincón Juvenil, todas esas revistas de esa época, donde yo aprendí a tocar guitarra. A mí, leyendo tu biografía en alguna parte, leí que tu libro Tango, Poesía, que hiciste en el 87, tiene los dibujos fue ilustrado por Nemesio Antunes. ¿Cómo fue eso? Conocer y que Nemesio Antunes te ilustrara un libro, Oye, eso debe ser bonito, una maravilla. Fue una de las cosas más bonitas que me ocurrió a mí en el exilio. Resulta que yo era amigo de unos hijos de un amigo de Nemesio Antunes. Y estábamos en la casa de estos jóvenes, estábamos nosotros carreteando en la cocina y los adultos, porque nosotros éramos de 20 años, 20 y tantos, los más adultos estaban en el living tomándose su copetín y conversando. Y de repente, pum, se juntan los dos mundos, el mundo de los jóvenes con el mundo de los más adultos, donde estaban don Nemesio, que ese año debe haber tenido unos 60 años, porque él nació el año 18, 28, 78, 48, 58, 78, 78, tenía 64, 65 años, estaba sentado ahí. Y estos cabros, por hacer una humorada, le dicen... Nemesio, Mauricio es poeta, a ver, Mauricio, recita algo, me dice Nemesio. Y yo recito de inmediato un poema. Fue cuando me enamoré perdidamente de una cantante de cabaret de Charing Cross. Era bella, como esas flores audaces de cementerios o jardines nocturnos. Un buen día la encontré fea. Le hallé un parecido a la princesa Ana, a Tito Fernández, a una de las hermanas Unmes, a la esposa del Trosco. Pero me mantuvo la sed de culo, de undécima mano. Luego caí en una depresión terrible, me enfermé de círculos pequeños, aun cuando asistía a todas las reuniones de base. Tuve una con Roberto, se me propuso que dejara de escribir. Me dieron tareas sencillas en la organización, trasladar un paquetito de panfletos, ir a tomar once donde Juana, quemar Kafka. Así me recuperé, aun cuando en parte importante del corazón no crecería nunca más el pasto. Y Nemesio Antunes me ha mirado así y me ha pegado con su tremenda mano en el muslo, que yo era bastante flaco. ¡Ah! ¿Dónde estabas, Mauricio? Claro. ¿Dónde estabas? Esto es maravilloso. Sí, muy bueno. bueno. Y nos hicimos amigos, le empecé a leer más poemas míos, tangos los llamaba yo. Y un día él me dijo, yo te voy a hacer unos dibujos. Y ahí empezó nuestra amistad y nuestra relación. Que era... Me imagino que fue una gran experiencia con Nemesio. Era una... Mira, alguien dijo... Ese es el libro tuyo, Tangos, Poesía, ¿no es cierto? Claro. Tango y Poesía, que Anitar hacía referencia. Sí. Alguien dijo la otra vez una frase que es media común, pero que a mí me causa cierta gracia. Y que yo creo que va a correr
o sigue corriendo para otras personas. Dijo, a esos viejitos ya no los hacen. Ya no los hacen. Esos viejitos ya no los hacen. Sí. Porque Nemesio era absolutamente transclasista. En una sociedad tan clasista. Claro, provenía de una familia muy acomodada, pero después... Claro, por ejemplo, en Londres, tú te ibas a su departamento y te podías encontrar con los compañeros obreros del exilio, que le hacían los bastidores para que él pintara sus telas. Te podías encontrar con maestros gaffiter, chilenos, sentados ahí a la mesa, cenando con ellos, con Patricia Velasco, su compañera, con la niña, la Guillermina, que era chica en aquella época, tenía 7 u 8 años. Y nos sentábamos todos a la mesa y Nemesio a todos nos abrazaba. Tenían una concepción del arte para la gente, que es una cosa... Ojo con el arte. Claro, ojo con el arte. Los mosaicos que hay en las galerías en el centro, donde son hechas de Nemesio Antonio, son una maravilla. Son verdaderas obras patrimoniales. Se quemó, ahora con el incendio nos comentaba Javier que se había quemado una de esas obras que tenían. Son geniales, son absolutamente geniales. Claro. Yo debo decir además que fui amigo de él, tal vez con cierta patudez, pero hay un hecho que a mí me hace pensar que fuimos amigos, y es que cuando estaba muriendo de cáncer, él no recibía visitas. Y yo tenía unos dibujos de él que tenía que devolverle porque me los había prestado para publicarlos en mi libro. Entonces hablé con la viuda, con la esposa, que sería viuda en días, en horas más, ya estaba muy mal Nemesio. Y le dije, Patricia, yo quiero ver a Nemesio y quiero entregarle estos dibujos a él en sus manos. Me dijo, mira, tú tienes que llamar 3 o 4 veces al día, porque de repente le ponen alguna inyección y se recupera, tiene lucidez y puede conversar. Yo apenas te digo, ven, tú tienes que venir de inmediato. Así que llámame en 2 o 3 horas más y ahí vamos viendo cómo va Nemesio. Yo andaba dando vueltas por la Plaza Dignidad. Y ahí habían teléfonos públicos, no habían celulares en la época. Entonces tomé el primer teléfono público que pillé 2 horas después y le digo, aló Patricia, soy Mauricio Robledo, estoy llamando. Vente de inmediato. Tomé un taxi, ellos vivían en Pedro Valdivia Norte, llegué, lo vi, lo abracé, le di los dibujos, se rió, me dijo, pero ¿cómo se te ocurre? Te los voy a firmar, me dijo, me los firmó. Tuve una conversación esencial donde hablamos de lo más importante, que eran unos cardenales que estaban plantados en su jardín. Increíble. Y nos despedimos. Y está bonito, ¿eh? Fue increíble. Yo escribí una nota que salió en La Nación y según me dijo el hijo de él y su viuda, era el texto que más los había consolado. Hablando de amor por un amigo que se iba, era eso. Claro. Nemesio fue un amigo, por eso puedo decirlo. Lindo recuerdo. ¿En cuándo y cuándo llegará el socialismo? Esa es la pregunta. Este texto que has recitado en varias ocasiones, estamos llegando, nos queda poco tiempo, y que nos hizo sentido a muchos lo digo yo. Yo te conocí, te contaba antes que empezar el programa hace varios años, te conocí a través de la televisión, que después se alcanza el tiempo Desjueves, un programa muy importante, Desjueves. Oye, sí, y también quiero hablar de la programación que tengo de tocar. Ok, listo, brevemente. Y que nos hizo sentido mucho, la viejecita que se sentía engañada. Cuéntanos un poquito corto y pasa al otro tema que es importante, que lo debemos conocer en Radio Universidad de Chile, la programación que tiene. ¿Qué diría la viejecita del Chile de hoy? La que espera que llegue. A propósito, hace poco la compañera Carmen Hertz cumplió 80 años y me invitó a su celebración, a su cumpleaños. Yo fui con mi amigo el Taku Tricot, el guitarrista que me acompaña, y ella estaba con puras señoras, la más joven de haber tenido 78. Eran como 15 señoras, todas mujeres. Había también hombres, pero en primera fila se rieron de una manera, no conocían el texto, oye, pero se rieron de una forma con la viejita que creía en el socialismo. Claro. Fue increíble, y un amigo tuvo la buena idea de pedir que nos sentáramos todos juntos y gritáramos ¿cuándo llegará el socialismo? Fue una imagen muy divertida.
Eso se le ocurrió a Carlos Vera, un obrero. Siempre la clase obrera tiene que estar presente. ¿Y salió? ¿Dónde está publicado? Yo estuve buscando dónde está. Está en YouTube. En la revista Rocinante. Está en El Cancionero. Estuvo en Rocinante, claro. Ahí salió una de las primeras versiones. La viejecita que se sentía engañada por los líderes que volvían del exilio para acomodarse, que es muy, claro, muy vigente. Muy Yo la primera vez que la recité en el Teatro Nescafé de las Artes, se llamaba Teatro Providencia en la época, y mucha gente se paró indignada y se fue. Se fueron, claro, si hay gente en este país. Aparte del daño que nos hizo, la dictadura de coartar las libertades, de violar los derechos humanos sistemáticamente, hizo algo mucho más profundo, cuyas consecuencias la estamos viendo. Eliminó el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, la filosofía. Y entonces cuando una persona como tú, que es un tanto irreverente, pero con humor, con arte, estos tipos hay que desplazarlos. Claro, ¿no? Y fíjate que a propósito de la eliminación de pensamiento reflexivo, decir que la otra vez hice un pequeño pensamiento que tiene que ver con lo que estamos hablando, y es en la situación de la música en el neoliberalismo, la música popular. Entonces yo dije que la industria cultural, la industria musical, como hablan con tanto orgullo en muchas organizaciones, se habla de la industria musical, la industria de la televisión, la industria musical mata a la música, mata al arte. Nos queda un minuto, Mauricio, porque me interesa mucho que nuestros auditores sepan la programación, por favor. Oye, mira, que tú estás con muchas actividades. El 21 de agosto. El próximo, ya. El 21 de agosto estaré... En la Batuta. A ver, espérate. El 8 voy a estar en el Estadio Nacional por Julia Chuñil. Ya, me parece muy bien. El 9 voy a estar en Locaña, en Valparaíso, por los compañeros que cayeron presos en la Villa Francia y le hicieron un montaje. Sí. El 21 voy a estar en la Batuta. Y después, en septiembre, el 5 de septiembre voy a estar gratis en Lo Prado. En el Teatro de Lo Prado vamos a estar gratis. El domingo 7 en la Biblioteca de Pudahuel también vamos a estar gratis ahí. El 17 de septiembre vamos a estar gratis en el CEINA, Centro de Extensión. En el centro del Instituto. Bueno, y todo lo que viene más, Mauricio, mándanos la programación para que la demos El Teatro San Joaquín el 26 de septiembre y el 27 en el Espacio Mata. Perfecto. Esto gracias, y debo reconocerlo y debo decirlo, al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio que nos financió esta gira por Santiago. Qué bien, excelente. Ha llegado el momento de despedirnos, estamos en la hora. Agradecerte, Mauricio, esperamos verte pronto. Nuevamente se hizo muy corto. Y bueno, a nuestros auditores no se olviden de escuchar también Palestina por Siempre con nuestro amigo César Agüey los días domingos a las 9 de la mañana en esta misma emisora, la radio que piensa, Radio Universidad de Chile. Así que un abrazo grande, Mauricio Redoles, y muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la conversación, Mauricio. Muchas gracias.